¿Sí se visualiza la pantalla? Sí. Ya. Hoy vamos a poder seguir con la clase como es montaje y puesta en servicio de la instalación. Ahora vamos a ver lo que son conexiones y adaptaciones de los altavoces. Vamos a empezar analizándolo un ejercicio, ¿no? Este ejercicio está compuesto por sistemas en serie y paralelo. Estos ejercicios se les conoce como ejercicios, como sistemas de audio mixtos. Porque está compuesto por amplificadores en serie y en paralelo. Y están divididos por zonas. Cuando se divide por zonas, se utiliza ya en lo que es en un concierto, ¿no? En un concierto o en una discoteca. Se divide por zonas cada uno de los amplificadores. Digamos de los altavoces que van conectados a un amplificador. Nos dice que nos da un amplificador de 64 watts con un voltaje inicial de 16 voltios. Entonces nos pide calcular las potencias, la resistencia en cada uno de los nodos y las corrientes. Entonces, para calcular este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero lo vamos a dividir en nodos. Si ustedes observan, tenemos aquí nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Estos 4 nodos son los que están compuestos nuestro circuito de audio, ¿no? O nuestro sistema de audio. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Nosotros tenemos el nodo A que está compuesto por 4 resistencias de 8 watts conectadas en nuestro, de 8 ohmios conectadas en nuestro amplificador. Entonces hacemos el cálculo de esta resistencia, que es 8 por 4, que sería 32 ohmios. 32 ohmios tenemos en nuestra resistencia equivalente de nuestro nodo A. Segundo, vamos a calcular la siguiente zona, que es la zona B, o nuestro nodo B. Asimismo, tenemos en serie 4 resistencias conectadas en los amplificadores conectadas en los buffers de 4 ohmios. Que sería 4 por 4, 16. Vamos a la zona C. Aquí tenemos 2 buffers conectados en serie de 8 ohmios. Lo multiplicamos 8 ohmios por 2, nos daría una resistencia equivalente de 16 ohmios. Y por último tenemos nuestra resistencia que va a ser de 16 ohmios. En esta campana que tenemos aquí va a salir 16 ohmios. Ahora, después de encontrar cada uno de los datos de las resistencias, que es en el nodo A tenemos de 32 ohmios, en nuestro nodo B la resistencia es de 16 ohmios, en nuestro nodo C de 16 ohmios y en nuestro nodo D de 16 ohmios. Ahora vamos a calcular nuestro circuito en paralelo. Para calcular este circuito en paralelo, utilizamos la fórmula de la ley de Ohm para calcular circuitos en serie y paralelo, que es 1 sobre la resistencia de A más 1 sobre la resistencia de B más 1 sobre la resistencia de B y más 1 sobre la resistencia D. Eso nos da una resistencia total, que nuestra resistencia equivalente en todo circuito va a ser de 4,57 ohmios. Ahora vamos a calcular las potencias que tenemos en cada uno de los ramales. Vamos a calcular la potencia en nuestra zona A, que es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que equivale a 8 watts. Si ustedes observan cómo
nuestros buffers tienen la misma resistencia, entonces las potencias son iguales. Solo vamos a calcular la potencia de uno de estos buffers, que es igual a la potencia sobre la que nos da una potencia de 2 watts. ¿Por qué le dividimos para 4 esa potencia, no? Porque tenemos 4 buffers. Entonces la potencia 1 va a ser dividido para 4. Y nos da lo que equivale a 2 watts. Como sexto punto vamos a calcular la potencia en nuestro ramal B o nuestra zona B. Asimismo aplicamos potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia RB. Nos da que equivale a 16 watts. Y vamos a calcular las potencias en cada uno de los buffers. Como en los buffers tenemos las resistencias iguales, entonces la potencia 5 va a ser igual a la potencia 6 y la potencia 6 va a ser igual a la potencia 7 y la potencia 7 va a ser igual a la potencia 8. Entonces todas las potencias son iguales. Solo vamos a calcular en un solo buffer la potencia. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la potencia B sobre dividido para 4. Para 4 buffers que tenemos en nuestro ramal B, que nos da un dato de 4 watts. Como séptimo vamos a calcular la potencia en el nodo C. Aplicamos el mismo principio, que potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre 16 ohmios, que es equivale a la resistencia equivalente RC. Nos da una potencia C de 16 watts. La potencia 8 y la potencia 9 son iguales porque tenemos la misma resistencia en cada uno de los buffers. Entonces, potencia 8 va a ser igual a la potencia C dividido para 2, dándonos un total de 8 watts. Octavo punto, vamos a calcular la potencia en el nodo B, que es igual a potencia en el nodo D va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia RD, que equivale a 16 ohmios. Esto va a ser igual a 16 watts. Por último, calculamos el total de todas las potencias, que sumamos tanto la potencia A más la potencia B más la potencia C más la potencia D, dándonos como resultado una potencia total de todo el circuito de 56 watts. Si nosotros observamos, estos 56 watts no sobrepasan a nuestra potencia de nuestro amplificador. Entonces todo este sistema de audio va a funcionar de manera óptima y no vamos a encontrar ningún ruido. En la implementación, o si estemos dando un concierto, si estemos en una o si estemos animando una discoteca, aplicando este sistema, ustedes observan que no sobrepasamos a nuestro amplificador. Y así es como se calcula un circuito que está dividido por nodos y tanto en serie y paralelo en sus ramales. No es nada difícil el calcular uno de estos circuitos. Aplicamos lo mismo que hemos aprendido, calcular circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y por último, calcular su potencia. Ahora vamos a hablar un poco de la conexión a tensión constante. Este tipo de conexión indirecta mediante transformadores de alta impedancia se los conoce como tensiones de salida del amplificador. Usualmente son elevadas de forma estandarizada, que corresponden entre 25, 50, 70 y 100 voltios.
Existe también lo que se conoce como una tensión nominal de entrada de cada transformador del altavoz. Es fija e igual a la máximo de la salida del amplificador. Estos tipos de conexiones son adecuadas para instalaciones de megafonía de configuración variable, en donde podemos conectar un sinnúmero de altavoces, siempre y cuando cumplamos sus tensiones nominales sean iguales o superior a la del amplificador. Y que si aplicamos la fórmula de la suma de potencias nominales en sus altavoces no supere la máxima del amplificador, tal como observamos aquí en el ejercicio que hemos hecho, que tenemos una potencia de 56 watts, una potencia total, y no nos sobrepasa a la potencia que tenemos en nuestro amplificador, que es de 64 watts. Este tipo de sistemas de distribución de sonido tienen una gran ventaja que es suministrar grandes potencias de audio con intensidad de corrientes moderadas, debido a las diferentes elevaciones de tensión que presenta el circuito. Para eso debemos implementar conductores de sección reducidas incluso para distintas consideraciones. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nunca debemos conectar un altavoz de tensión nominal inferior a la salida del amplificador. Por ejemplo, si conectamos un altavoz de 60 voltios a una salida de amplificador de 100 voltios, ¿qué es lo que sucede? Se sobrecarga y se quema nuestro amplificador. Entonces, si utilizamos un altavoz con tensiones de entrada superiores a la de la salida del amplificador, entonces estos altavoces desarrollan una potencia nominal inferior a la nominal. Bueno, en la siguiente figura podemos observar un ejemplo de conexiones de altavoces por línea de 100 voltios, en donde tenemos un sinnúmero de altavoces conectados en paralelo de igual o distinta potencia, hasta lograr obtener lo que es la máxima potencia de entrada del amplificador, que sería de 100 watts. Aquí tenemos una línea de tensión constante a 100 voltios. Aquí tenemos un amplificador de 100 watts. Tenemos nuestro transformador de salida. Estos transformadores de salida son transformadores de audio, ¿no? Que vienen dentro del amplificador de sonorización. ¿Qué es lo que hace? Es un transformador elevador que eleva el voltaje de entrada a la salida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a la entrada, por ejemplo, 30 voltios y a la salida vamos a obtener 100 voltios. Eso es un transformador elevador. Dentro de nuestra línea de distribución nos va a pasar por 100 voltios, que es un equivalente a 1 amperio de corriente. Asimismo, tenemos los mismos transformadores, altavoces con transformadores. Estos transformadores son transformadores de adaptación de impedancias. Que es el mismo, el transformador de acá es un transformador elevador. Que para conectar nuestro buffer, que solo soporta 4 voltios, utilizamos estos tipos de transformadores. Y equivalente a 100 voltios para que funcione con nuestro amplificador. Y así es como se conecta en líneas de tensión constante de 100 voltios. Cuando tenemos un sistema ya mucho más sofisticado, se conecta de esta manera.
Conjuntamente, si ustedes tienen amplificadores en sus carros, sus papás, o si han visto o trabajado con algún DJ, van a ver estos tipos de amplificadores que son con transformadores. Y a su vez también estos tipos de buffers que también tienen transformadores. Que son transformadores de audio que permiten lo que es elevar el voltaje. Eso es lo que hace. Nada más van a hacer estos transformadores. Y poder conectar en una línea constante de tensión en cada uno de los ramales. Vamos a ver un poco de la clasificación de las instalaciones electroacústicas. Dentro de las instalaciones electroacústicas, lo que vamos a estudiar son las formas comunes de distribuir las señales de audio a través de distintos tipos de instalaciones de sonorización o megafonía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La manera de lograr controlar y métodos para obtener la potencia necesaria que alimentará los altavoces que son el objetivo final. Aunque puede existir muchas maneras de poder conectar estos tipos de instalaciones de sonido, vamos a analizar tres grandes grupos. El primero, que es instalación con amplificación de potencia y elementos de control centralizados. El segundo, vamos a ver lo que es la instalación con amplificador centralizado y control distribuido. El tercero, las instalaciones moderadas con amplificación y control de distribución. En la configuración, estos pueden ser la fuente musical que se conecta a un preamplificador y posee un sistema de control de instalación. A su vez, podemos tener conectados 3 amplificadores que controlan cada una de las zonas de sonorización, en donde nos permite controlar la puesta en marcha y lograr ajustar todo el sistema de volumen en cada una de las zonas. Cada una de estas opciones, tanto la B como la A, son adecuadas. No son adecuadas para tiradas de cables superiores a 70 metros. ¿Por qué no se puede hacer estos tipos de instalaciones? Porque se dissiparía la potencia de amplificación en cada uno de los cables. Y varía el nivel acústico de los altavoces. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si vamos a un concierto y estamos en un estadio, que las personas que están adelante no van a escuchar lo mismo que las personas que están en las últimas bancas. ¿Por qué? Porque hay disipación de potencia de la amplificación en el cable. Por último, hay una variante, que es un tipo de instalación que se emplea en líneas de tensión constante, a 76 voltios. Esto permite adaptar impedancias de altavoces y amplificaciones y así lograr atenuar el problema de pérdida de potencia en los cables. Como podemos observar en las instalaciones A y B con potencias elevadas de salida. Y aquí tenemos el primero, que es con acoplamiento directo en un grupo de altavoces en la A y la B, que son con variantes de zonas de control individual. Y tenemos el sistema C, que es con líneas de tensión constante. En el A y B, sí, como decía en nuestro ejemplo, supera el 70% de los metros para conectar nuestros altavoces o buffers. Se va a perder, ¿no? Se pierde lo que es la sonorización. Se pierde la calidad de audio que vamos a obtener al final. Lo que si utilizamos un sistema de línea constantes con transformadores, esto hace que esta señal no se pierda y se mantenga equivalente en todo el sistema de sonorización que estemos realizando.
¿Qué es lo que hace esto? Que tengamos un sonido mucho más claro y nítido cuando estemos animando o realizando un montaje de estos. No son muy difíciles de realizar estos tipos de instalaciones, ¿no? El que tenemos que es amplificación de control descentralizado. Lo que tenemos que hacer es ubicar una sola punto de fuente de sonido, amplificadores y elementos de control, que se pueden adoptar algunas de las configuraciones que podemos encontrar en esta figura 2.5. Pero la más óptima es la tipo C. Bueno, en la figura 2.6 vamos a ver otro tipo de instalaciones en la configuración, en el cual tenemos un grupo de fuentes musicales, tanto de CDs y micrófonos, que son conectadas a un amplificador de 60 watts. Cuya salida se adapta a un grupo de altavoces que pertenecen a una zona. Dentro de los controles de volumen, tonos, etc., actúan sobre todas las instalaciones y normalmente todos los altavoces han de ser iguales y de estar... ¿A dónde te levantas? Ay, sí, si están en las mismas condiciones acústicas cada uno de estos altavoces, ¿no? Pero siempre es indispensable utilizar conexiones serie y paralelo para lograr adaptar una impedancia óptima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando realicemos estos tipos de conexiones, siempre vamos a utilizar circuitos mixtos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar estos tipos de circuitos cuando generemos una instalación de una sonorización en estos sistemas. Vamos a ver un poco de los conciertos, de cómo llevan todo su sistema de sonorización para realizar lo que es estos tipos de instalaciones. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, sistema de sonido de Metallica en su gira World Wire Tour 2019, concretamente en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, con un aforo de más de 60.000 personas. El grupo americano Metallica lleva varios años apostando por el fabricante californiano Meyer Sound, que como sabemos trabaja con sistemas autoamplificados. En este concierto, concretamente, tenemos más de 300 cajas de altavoces controladas por 17 procesadores de sistemas
Galileo Galaxy de 8 entradas y 16 salidas. Como sistema principal tenemos dos line arrays izquierdo y derecho formados por 18 cajas Leo M. Cada caja tiene dos conos de 15 pulgadas y dos motores de compresión de agudos acoplados a una guía de onda con tecnología REM, emulador de listón patentado por el fabricante Meyer Sound. Además, cada caja incorpora su propia etapa de potencia con 3 canales de amplificación, un canal para cada cono de 15 pulgadas y un tercer canal para los motores de compresión que necesitan menos potencia. Además, como sistemas de outfield, tenemos prácticamente otras 20 cajas. Aquí un outfield en la derecha y otro en la izquierda, que van a cubrir a la zona de audiencia más lateral. Aquí teníamos la zona de audiencia que está dentro de la cobertura del outfield derecho, y aquí tenemos a la zona de audiencia que está cubierta por el outfield izquierdo. Aquí podemos ver el sistema derecho compuesto por 20 cajas de line array Meyer Sound Leo, y también tenemos el outfield de otras 20 cajas en la derecha. Además, para las galas superiores podemos ver otro outfield de 4 cajas apuntando arriba del todo también en la derecha, y este patrón es simétrico, lo mismo en la izquierda. Del mismo modo, para cubrir las gradas inferiores tenemos un line array estacado sobre el escenario con 4 cajas Lion, uno en la izquierda y otro en la derecha. Para cubrir al público de las primeras filas tenemos varias cajas de front field a cada lado del escenario. Son cajas Meyer del modelo Leopard. Como complemento tenemos 4 cajas de front field Leopard encima de los cajones de subgraves. Tenemos 2 pares de cajas encima del arreglo izquierdo y otros 2 pares de cajas encima de los cajones de subgraves de la derecha. Como sistema de subgraves tenemos 2 arrays volados de 12 cajones escondidos detrás del sistema principal derecho e izquierdo. Se trata de cajones modelo 1100 LFC, Low Frequency Control, formados por doble cono de 18 pulgadas. Como sistemas de subgraves podemos ver que se ha dispuesto un arreglo en Fire, en L y en R. Es decir, un sistema de subgraves aquí en la izquierda y otro arreglo de subgraves en la derecha. Si nos fijamos, se ha optado por el arreglo en Fire, es decir, unos cajones delante de otros para minimizar la interacción entre el sistema de la derecha y el de la izquierda. Si recordamos, el arreglo en Fire consistía en poner varios stacks unos detrás de otros. Concretamente, en este caso tenemos un Enfire de 4 elementos. Un primer elemento, primer stack delantero con 6 subgraves, el segundo con otros 6 subgraves, el tercero y el cuarto. En total tenemos 24 subgraves en Enfire. Si recordamos, lo que hacíamos con el Enfire era retrasar el stack delantero progresivamente, luego un poquito menos de retardo al de detrás, que está a 1 metro por detrás, un poquito menos al tercero, y el cuarto se dejaba sin retraso, es decir, que alineábamos todos al trasero, de manera que teníamos una proyección hacia adelante de toda la energía y una cancelación trasera y lateral. Y a unos 40 o 50 metros tenemos el sistema de relevo. Concretamente se ha optado por 16 cajas Meyer Sound que están en configuración LCR, izquierdo, central y derecho, que van a cubrir a la zona de audiencia que está en estos últimos 40 o 50 metros. Además, para todo el público que está aquí abajo en la pista, donde las cajas inferiores de las torres de relevo no pueden cubrir, se han dispuesto unos frontfields laterales, también conocidos como infields, concretamente 3 cajas de line array sobre subgraves. Concretamente tenemos subgraves cardioides en front back, tenemos 3 y 3 detrás.
dos que miran hacia adelante y uno que mira hacia detrás. De esa manera conseguimos proyectar el sonido hacia adelante y cancelar detrás donde tenemos el puesto de fo, donde no queremos es que nos moleste esa bola de subgraves. Por tanto, este es todo el sistema de sonorización de un estadio olímpico para el Tour de Metallica en Barcelona. Y como observamos en el concierto de Metallica, podemos darnos cuenta que utiliza todo lo que se conoce como circuitos en serie y paralelo y un sistema constante a línea de tensión. De unos 30 o 40 metros, debíamos aplicar cierto retardo a estas cajas de relevo. De esa manera, su señal se esperará hasta que venga la señal del sistema principal, que está prácticamente en el escenario, y por tanto llegarán las dos señales al mismo tiempo al público de las últimas filas. Si no hacemos esto, lo que ocurrirá es que las cajas de relevo que están más cerca del público del fondo van a entregar la señal antes que llegue la señal del sistema principal, que está mucho más lejos, que está prácticamente en el escenario, y por tanto se producirá un eco, como podemos comprobar en este vídeo. Cerca de 400 hombres y mujeres de 4 países europeos van a deleitarnos con su saber, con su experiencia, con su trabajo y con su pasión. La recreación histórica internacional de la batalla de Almansa. Bienvenidos a todos. Ahora que hemos visto la necesidad de sincronizar el sistema de relevo con el sistema principal, vamos a dar otro paso. En los grandes conciertos y festivales, como el que vemos ahora, puede mediar más de 50 o 60 metros entre el sistema principal y el sistema de relevo. Es decir, que el público de las últimas filas puede estar a 60 o 70 metros perfectamente. Por tanto, este público prácticamente es incapaz de ver a los artistas en el escenario, ya que están muy lejos. Por tanto, lo que se hace es instalar junto a los subsistemas de relevo unas pantallas LED gigantes para que el público de las últimas filas pueda ver a los artistas. Ahora bien, esas pantallas gigantes deben sincronizarse con los subsistemas de relevo sonoros. Es decir, que deben llevar el mismo retardo que le hemos aplicado a las cajas de relevo, de tal manera que se sincronicen y tanto el audio como el vídeo llegue al mismo tiempo al público del fondo, a la audiencia que está en las últimas filas. Y ahora vamos al caso que nos ocupa, el caso de Metallica. Resulta que Metallica lleva en su gira Worldwide Tour de 2019 5 pantallas LED gigantes situadas detrás del escenario, es decir, detrás de los artistas. Cada pantalla gigante mide 15 metros de altura y 10 metros de ancho. Eso significa que al juntar las 5 pantallas obtenemos un total de 50 metros desde la izquierda hasta la derecha, prácticamente lo que ocupa todo el escenario de Metallica, que mide unos 60 metros de ancho.
Esto supone una gran ventaja porque permite que cualquier persona esté en las primeras filas o esté a 80 o 90 metros en la última grada del fondo de un pabellón, de un estadio olímpico o de un estadio de fútbol, pueda ver perfectamente a los músicos de Metallica a través de esas pantallas gigantes. Sin embargo, al instalar un solo sistema de pantallas para el público y no complementarlo con un segundo sistema de pantallas de relevo, se nos va a crear un problema, y es que no podemos sincronizar esta imagen con los sistemas de sonido para todo el público. Es decir, que debemos decidir si queremos que esté sincronizado con el sistema principal para el público de las primeras filas, sin aplicarle ningún tipo de retardo, o si queremos que se sincronice con el sistema de relevo, aplicándole el conveniente retardo, y así que llegue la imagen y el sonido al mismo tiempo para el público de las últimas filas. En este caso, lo que ha hecho el productor y el técnico de sonido ha sido no aplicar retardo a la pantalla. De esa manera, estamos priorizando la sincronización para el público de las primeras filas que ha pagado más, para el público que está en el área llamada Snake Pit o Golden Circle, que son los que más dinero han pagado. Para comprobarlo, nos hemos situado a unos 30 o 40 metros de la boca del escenario, justo en los límites del Golden Circle, en las primeras gradas, y podemos comprobar que el sonido del sistema principal viene sincronizado con la imagen de las pantallas gigantes. Y así es como se hace la configuración tanto de la sonorización de todo el sistema del sonido del concierto, y a su vez también que se sincroniza con las pantallas. Por último, para el que quiera contestar, a ver. El video que estábamos viendo, ¿de qué grupo es del que estábamos viendo? Ya, ok, gracias. Está muteado, Listen. A ver, esa es la tarea que tienen que realizar, ¿no? Disculpen, ha estado muteado el volumen. Es la amplificación centralizada y control de distribución con un ejemplo. Instalaciones modulares con amplificación y control de distribución, también con un ejemplo. Estos tipos de instalaciones. Vamos a seguir viendo estos dos tipos de instalaciones en la siguiente clase. Esta tarea ustedes pueden entregar hasta el día viernes antes de las 12 de la noche. Bueno, les agradezco por su participación y su atención a la clase de hoy día. Por hoy vamos a quedar hasta ahí. Que tengan una excelente tarde, señores estudiantes. Hasta el viernes. Hasta luego, Listen. Hasta luego. ¿Quién?